algunos actores de la comunidad internacional han realizado que el acuerdo es con las mismas personas que estaban en un primer acuerdo con el gobierno. Hay que buscar lograr esa gran conferencia interhaitiana, Gustavo. Ariel Henry representa un régimen político que llegó al poder en el 2011 bajo fraude electoral organizado por un sector de la comunidad internacional. Con ese mensaje elaborado por el concepto por la Fundación SILE, que precisamente el director ejecutivo de Fundación SILE, Edwin Paraxón, un amigo de muchos años y ex diplomático de Haití también en República Dominicana, es nuestro invitado de este día, empezando el año 2023. Bienvenido, Edwin. Muchas gracias, querido Gustavo. Un placer estar aquí de nuevo. Bueno, para nosotros ahora para también. iniciar el año. Claro. Bueno, uno de los motivos de que te invitara a conversar hoy es que el primer ministro de Haití, Ariel Henry, concluyó y empezó el año con un mensaje esperanzador, si se quiere, para quienes seguimos la situación de Haití, de que se había formado una comisión y esa comisión tiene la encomienda de trabajar para dar los pasos hacia una comisión más amplia, digamos un equipo de trabajo, que prepare lo relativo a la posibilidad de celebrar elecciones. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este anuncio de Ariel Henry? Bueno, sí, cuando no se está en la cocina para saber cómo se está cocinando las cosas, muchas veces se puede tomar una noticia parecida como una muy buena noticia. Sin embargo, no es un sentimiento, no es una percepción compartida por la mayoría de la población haitiana y especialmente por la mayoría de la clase política. ¿Por qué? Porque entienden que es una nueva maniobra del primer ministro para prolongar su tiempo en el poder, sobre todo que esa comisión, una comisión de transición, consejo de transición, es simplemente una comisión consultiva, no tiene ningún poder en capacidad de cambiar la realidad de las cosas en Haití. Y mucha gente ha lamentado que una figura tan prestigiosa como Madame Mirland Manigat participe, esté presente en esa maniobra. Hay dos elementos que tenemos que ver. El primero es que no es el primer intento del primer ministro en montar una comisión con figuras notables. La primera vez fue con la finalidad de promover el diálogo interhaitiano. Se escogió un obispo anglicano, un médico que era muy conocido. Sin embargo, el mismo hecho de que ya se ha perdido la confianza en la figura del primer ministro ha hecho que estas personas tan notables para nuestra sociedad no han podido hacer nada en cuanto a convocar a otros sectores a sumarse a una iniciativa que podría ser loable. Lo segundo es que el primer ministro, muy lamentablemente,
con la solicitud de intervención que había hecho a la comunidad internacional, ha agravado en términos de su imagen la comunicación con la clase política y con otros sectores de la nación. Entonces, lamentablemente, esa comisión que él anunció su creación desde finales del año pasado, aunque utilizó su mensaje del 1 de enero para poder aportar más detalles. Había dicho públicamente que la comisión se iba a instalar en los días próximos después del anuncio, del primer anuncio a final del año pasado, que se iba a publicar los nombres de manera muy formal a través del periódico oficial, Le Moniteur. Esto no se ha podido dar, primero, porque algunos actores de la comunidad internacional han calificado, hay un nuevo acuerdo que se ha realizado. En el marco de ese nuevo acuerdo está esa comisión, pero algunos actores de la comunidad internacional han realizado que el acuerdo es con las mismas personas que estaban en un primer acuerdo con el gobierno y que falta inclusión de actores políticos importantes. Bien, ese es lo fundamental entonces, sí, que quienes están ahí, tú en principio dijiste, no hay credibilidad en Ariel Henry, es lo primero. Sí, sí. Pero bueno, mencionaste la señora Manigat, una persona con prestigio que está ahí. ¿Qué se podría rescatar y si se incluyen más sectores, darle credibilidad a este anuncio, a este esfuerzo? Lo primero hay que buscar lograr esa gran conferencia interhaitiana, Gustavo, para que las fuerzas en pugna, la sociedad civil, las iglesias y todas las fuerzas vivas de la nación pueden participar en un diálogo que nos permita lograr una nueva fórmula para salir de la crisis. Ya hay una propuesta pendiente que lamentablemente no se entiende por cuáles razones que la comunidad internacional lo ha querido adoptar. Esa es la se trata del Acuerdo Montana. Del Hotel Montana, sí, que me parece a mí que por lo que hemos visto que es bastante completo lo que ha propuesto. Así es, y sobre todo es un esfuerzo interhaitiano real. No hubo participación ni influencia de actores internacionales. Y es la más amplia en representación. La más amplia. ¿Y por qué no es acogida, por qué no progresa la propuesta del Hotel Montana? Incluso pienso yo, ¿por qué no ha recibido el suficiente calor y aliento desde el exterior, incluso, hablando de la comunidad internacional? No, se entiende justamente porque es la única propuesta auténticamente haitiana. Y que funcionaría. Y que funcionaría. No. Además de hacer la propuesta, en el mismo esfuerzo se designó, se eligió un presidente, un primer ministro. Y la propuesta prevé varias comisiones, incluyendo una comisión que tiene que ver con la vigilancia, que ya no tenemos porque el Parlamento está totalmente caducado. Ahora, el segundo lunes del mes de enero, vamos a perder los últimos senadores. Los últimos que senadores ya perimen ahora. Ya. Sí, eran 10, o son 10 senadores, ya totalmente van a terminar su mandato. Entonces, Ariel Henry se va a quedar con un poder absoluto que ya tiene hace 17 meses, Gustavo. Hace 17 meses la justicia está bajo su control, el legislativo no existe, no tiene ningún tipo de impacto porque ya
en la Cámara de Diputados. No hay presidente. No hay presidente y él maneja los fondos a su antojo. No hay control. A discreción. No hay control. Bien, hagamos, Edwin, por favor, una primera pausa y continuamos con este tema para que sigamos explicando cómo se podría rescatar esa credibilidad, ¿verdad? Y cómo se aferra al poder el primer ministro, que también se supone que es interino, porque nadie lo eligió. Así es. Vamos a la pausa. Continuamos con Edwin Paraison, director ejecutivo de la Fundación SILE, ex diplomático haitiano y presidente de República Dominicana de hace muchos años, para entender lo que está pasando en Haití. Entonces, partimos del hecho de que, al parecer, Ariel Henry lo que quiere es aferrarse al poder, un poder que se suponía, primero no ha sido elegido, que era algo momentáneo para preparar ya unas elecciones o algo, porque él no fue elegido, no hay presidente, no hay parlamento. Tú dices que él está manejando de manera personal la justicia y la administración de las instituciones haitianas. Sí. Hay que decir solamente a su favor que ha sido el último primer ministro escogido por el presidente, asesinado Jovenel Moïse. ¿Pero fue ratificado por el Parlamento? No, es que tampoco el Parlamento podría haberlo hecho porque ya la Cámara de Diputados había caducado, pero se podría haber consultado con los senadores que todavía se mantenían operando. Pero de todos modos, si quería hacer muestra, digamos, de buena voluntad y buena fe, pudiera haber llamado desde ese momento a un diálogo interhaitiano, organizar realmente una conferencia nacional para que la solución de la crisis salga de quienes representen la nación, porque estaba yo diría, heredando una situación donde él era la única autoridad, y esto en el fondo debería de llamarle su atención para buscar cómo manejar esa situación con la ayuda, con la colaboración de las otras fuerzas vivas de la nación. Y hoy día, pues decíamos que tiene 17 meses en el poder y hemos visto que la situación se empeora en vez de mejorarse. Por tal razón, la clase política haitiana y gran parte del empresariado y la sociedad civil, las iglesias, pues entienden que es necesario por lo menos como un paso importante en el manejo de la crisis, un cambio a nivel gubernamental. O sea, ya no puede sostenerse más Ariel Henry como no hay forma. Porque de hecho es que no hay legitimidad. No hay Entonces, legitimidad. Digamos que quienes tampoco hay liderazgo. Representan una entidad que se formó, lo del Hotel Montana, más incluyente y más amplia, es esa entidad, ese grupo de reflexión, de propuestas, piensa que debe primero que él renuncie y otra persona que ustedes ya señalaron, ¿verdad? Sí. Un presidente y un primer ministro interino. Así Sería es. ese el primer paso. Es un paso, yo diría, obligatorio. Indispensable. Para empezar. Para empezar. Bien, pero tú bien dices que él tiene todo el poder en sus manos que hay en Haití. Con problemas o no, él tiene la policía, el ejército, que no es tan grande el ejército, y de alguna manera él es el interlocutor con quien pueden hasta las pandillas negociar. Sí. Todo eso. Y la comunidad internacional. La comunidad internacional, ahí era que iba. Entonces, en ese aspecto, el grupo del Hotel Montana no ha tratado de convencer a la comunidad internacional, ONU, OEA, los gobiernos que tienen interés en que Haití haya algún tipo de solución, de decirle, señores, este señor no representa a la sociedad haitiana. Aquí hay una representación más legítima
tienen que apoyarnos a nosotros. ¿No ha habido un intento de diálogo así? Se ha hecho, de hecho, ha habido encuentros con representantes diplomáticos en puestos en Haití o enviados especiales que han llegado de Estados Unidos o de Canadá o de otros países. Se ha mantenido una comunicación fluida entre los representantes del Grupo Montana y algunos actores de la comunidad internacional. Sin embargo, el paso que debe de darse todavía no se ha dado. Pero ustedes piensan que ellos están convencidos que sería lo mejor. Es ahí donde está la situación. Es ahí, aparentemente tienen algún tipo de reserva que todavía nosotros no entendemos el porqué. Por el hecho de que Ariel Henry representa un régimen político que llegó al poder en el 2011 bajo fraude electoral organizado por un sector de la comunidad internacional. Y es el mismo régimen que se mantiene. O sea, donde estuvo Martelly. Donde estuvo Martelly. Y a pesar del asesinato de un presidente, a pesar de, digamos, de todas las manifestaciones políticas que hemos tenido desde el 2018 hasta la fecha, el debate alrededor del término del mandato del presidente asesinado, todo esto ha sucedido como expresión del sentir del pueblo haitiano, pero la comunidad internacional ha mantenido fija su colaboración y ha mantenido fijo su apoyo al régimen PHTK y en este caso a Henry. Aunque es que ellos estarían convencidos, esos actores de la comunidad internacional, te pregunto, Edwin, de que a pesar de todo es posible con Ariel Henry transitar hacia la normalización de Haití. Si están convencidos, están totalmente errados, porque no pueden, frente a 11 millones de personas, aunque bueno, siempre va a haber personas que apoyan a un gobierno, pero la mayoría de la población haitiana no puede estar equivocada. La mayoría no puede estar equivocada. La mayoría de la clase política no puede estar equivocada. Los empresarios, las iglesias. Entonces, hay un problema serio en las relaciones que tenemos con la misma comunidad internacional. Que no entiende. Que no entiende y mantiene y ha mantenido, tal como te decía, ha mantenido ese apoyo al régimen PHTK a pesar de todo lo que hemos vivido como país loc, las manifestaciones violentas que a veces... Mira que yo me llené un poco de alegría con ese anuncio del primer ministro, pensé, caray, qué bueno, se está dando algún paso, pero por lo que tú me explicas, parece que es, digamos, pura tratativa, es maniobra para tratar de legitimarse. Puedo hasta decirte que hay miembros que hoy día están pensando retirarse, miembros de esa comisión. ¿De la que él nombró? Sí, están pensando retirarse, porque no se han podido instalar. Él prometió instalar a estos miembros, esas tres figuras. Entonces, ¿dónde instalarlos? ¿Dónde? ¿En qué lugar van a funcionar? Se va a habilitar una oficina para ellos en la primatura, que es la sede gubernamental, o se va a permitir que funcionen en el Palacio Nacional, porque el Palacio todavía opera. Hay una Secretaría General. Pese a la destrucción que sufrió parcialmente. Que los presidentes que han ocupado el Palacio después del terremoto, se ha hecho cierta remodelación para el funcionamiento administrativo. Es ahí que los presidentes reciben a los diplomáticos, para los diplomáticos que llegan para su misión. Yo pensé que estaba totalmente cerrado. No. Hay partes que no fueron totalmente destruidas y que fueron habilitadas. Entonces, se podría utilizar el Palacio Nacional mientras tanto para instalar, pero no ha querido instalarlos.
ni en la sede gubernamental, ni el O sea, palacio. es un simple anuncio, Es un pero simple no anuncio. les ha dado ningún poder ni les ha permitido que empiecen a trabajar lo que se supone debían hacer. Así es. Vamos de nuevo a una pausa y volvemos, Edwin. Continuamos con Edwin Paraison, director ejecutivo de Fundación Sile, para tratar de entender lo que al día de hoy está ocurriendo en Haití y qué podría traer al pueblo haitiano este año 2023. ¿Se va a lograr por fin encaminarse hacia la normalización? Bueno, es difícil, visto la persistencia del primer ministro Ariel Henry en aferrarse al poder sin viabilizar ningún tipo de diálogo interhaitiano, y ya no hay forma de que él lo logre, en que él lo haga, porque se ha perdido totalmente la confianza de parte de los demás actores de la sociedad haitiana. Pero además te pregunto, ¿no se supone que cualquier tiempo de gobierno ya está vencido? Porque él no fue electo ni nada. Efectivamente, si por ejemplo vamos a la Constitución, normalmente después de una situación así, la renuncia de un presidente o en este caso muy lamentable, asesinato de un presidente, entonces se debería de dar lo más que se pueda, lo más rápidamente posible, la elección de un nuevo presidente, pero no tenemos un consejo electoral ¿Qué provisional. contempla la Constitución haitiana en ese caso? En este caso, pues se contempla un gobierno de transición para poder ¿De qué organizar. tiempo? ¿Establece tiempo? Sí, hay un tiempo establecido que normalmente no debe de pasar de 3 a 6 meses para organizar elecciones. ¿Y este va para 2 años ya? No, 17 meses. Para organizar elecciones y sustituir al presidente que por incapacidad, por una situación cualquiera, ha tenido que dejar o fue forzado en esa situación. Entonces, no hay consejo electoral provisional para poder organizar las elecciones. La misma sociedad haitiana ha rechazado las invitaciones de Ariel Henry en componer, en integrarse en el Consejo Electoral Provisional. Entonces, te decía ahorita antes de terminar el bloque precedente, que ha habido problemas hasta para la instalación de los miembros de la comisión, pero se pidió a un hotel o a 2 o 3 hoteles de la capital en facilitar un espacio no tan solo para la ceremonia protocolar, sino también para trabajar. No han aceptado. No han aceptado. Entonces, frente a una situación así, entiendo que, y esto, algunos países de la región, incluyendo la República Dominicana, podrían ayudar a que los demás países de la comunidad internacional entiendan mejor lo que está pasando en Haití. En este caso, la República Dominicana es el único país fronterizo, es el país que más siente el impacto de la situación. ¿Cómo se podría ayudar a que evolucione la situación haitiana? Bueno, desde el exterior. Hay que ayudar a que quienes en la comunidad internacional tienen más influencia en la vida política nuestra, tengan otra lectura de la situación y que por lo menos dan importancia a las propuestas hechas por los haitianos y que en vez de imponer sus propias decisiones, tratan de acompañar a Haití en la búsqueda de una solución a la crisis. Y la propuesta más elaborada es la del Grupo Montana. Esa es que usted piensa que debe recibir el apoyo internacional. Así es. Y tenemos primero, pues, que, recibir el apoyo de los países de la región que se quejan de los flujos migratorios. Sí. Y
sin una solución interhaitiana va a ser difícil que esos flujos migratorios se suspendan. Estupendo. Bueno, muchas gracias, Edwin. Yo creo que está un poquito más claro. Lamentablemente no era lo que pensábamos respecto al anuncio del primer ministro Ariel Henry. Ojalá que se escuche esa propuesta sí del Grupo Montana, que representa más sectores, es más incluyente y que se pueda ir encaminando a Haití en este nuevo año hacia esa normalidad que quieren ustedes y queremos todos para un pueblo digno de mejor suerte. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.